Bienvenido a su programa Un Minuto Basta. El propósito central es proporcionarnos mutuamente herramientas bíblicas que nos permitan crecer en tiempo de crisis en lo familiar, en lo personal, en lo ministerial, en lo laboral. Hoy compartiendo este espacio de nuestro nuevo periodo, Jessica, de Un Minuto Basta. Recordarás, hace un año emprendimos esta gran aventura en el camino de Dios, sustentándonos en la palabra de Dios, y hace un año. ¿Cómo te sientes tú después de un año? La verdad que fue muy rápido y creo que en esta nueva etapa pues siempre es crecimiento, ¿no? Entonces yo creo que es algo nuevo, algo fresco y el Señor nos va a ministrar con un vino nuevo. Perfecto. Vamos a estar trabajando a través de meses, que esa es la modalidad con la que estaríamos este año, Jessica, trabajando el programa Un Minuto Basta, a través de segmentos de meses. En este mes de septiembre vamos a trabajar, amados hermanos, amadas hermanas, el tema central, el manual de crecimiento espiritual en tiempos de cambio. Entonces, un manual que nos va a servir dándole seguimiento en la palabra de Dios, en diversos casos concretos que vienen en la Biblia, pero estableciendo un manual de crecimiento espiritual en un momento de cambio. El momento de cambio puede ser, Jessica, una enfermedad, puede ser una situación financiera, puede ser simple y sencillamente un estatus de vida, ¿no? De casado a viudo o soltero, pasando por un proceso. No olvidemos, amados hermanos, que estuvimos escalando de manera conjunta varios temas, tú recordarás. De hecho, esta nueva manera de que lo vamos a manejar, creo que va a ser una manera muy dirigida, una manera muy fácil de dirigir, y lo más importante es que podemos volver a tomar el programa, volverlo a checar, y vas a ver que cada vez el programa te va a ir administrando de diferente manera. Claro, vamos a tener todo un mes con este tema del manual de crecimiento espiritual en tiempos de cambio, para poder indagar nosotros mismos entre los apuntes que hagamos. Por eso, amado, le pido a usted, le exhorto en el amor del Señor Jesús, que tome nota. Es importante ir escribiendo y correlacionando lo que así se dice con la palabra de Dios. Y vamos a hacer 3 etapas importantes, Jessica, lo que es la actitud de nosotras las personas ante una situación diferente o adversa en nuestra vida. Si tú analizas bien lo que has vivido, no siempre actúas igual. No, desgraciadamente o afortunadamente, reaccionamos según lo que estemos viviendo. Y según el estado de ánimo, sí, en ocasiones. Definitivamente, la edad, las circunstancias, si tuviste hijos reaccionaste de una manera, si no tuviste hijos reaccionaste de otra. Correcto. Entonces, sí somos seres que estamos cambiando. De hecho, eso es lo hermoso de esta vida, ¿no? Claro. Y la idea no nada más es cambiar, sino ir creciendo siempre y llegar a la altura del varón perfecto. Aquí lo importante con el que vamos a empezar este nuevo segmento de Un Minuto Basta, que es creando un manual correcto de crecimiento espiritual, va a ser la actitud de las personas ante una situación adversa en su vida. Y va a ser todo este segmento, Jessica, fundamentado en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 8, versículos del 1 al 34. Y voy a dar inicio, si me lo permites, con un tema socialmente en aquel entonces, cuando le corresponde a Jesús estar en medio del pueblo escogido por Dios, una enfermedad no común, pero sí una enfermedad latente. Estamos hablando de la lepra. Vamos a hablar del caso de un leproso que tiene su existencia en el Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículo 2. Y aquí vino un leproso y se postró ante Jesús diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y esto nos va a llevar a desmenuzar cuál es la situación adversa que tiene el leproso. No fue ante Jesús solo por ir. Él vive una situación adversa en su vida. Esto me indica entonces que no es una fácil manera de estar llevando su enfermedad, porque le hace esta situación acercarse a Jesús. Socialmente, Jessica, los leprosos son repudiados. Esta enfermedad tremenda los hace tener que retirarse no solamente de sus familias, sino también de la sociedad. Oye, estaban totalmente aislados y de una manera impresionante marcados. Claro. ¿Sí? De hecho, estaban identificados, ¿no? Literalmente estaban bajo ese foco, ¿no? De lo que viene siendo desprecio y estar fuera de la sociedad de una manera marcada. Ahora, no era para menos, la enfermedad de la que estamos hablando, la lepra, pues estamos prácticamente diseñando en nuestra mente una idea
pero lo que se vivía en aquel momento no era una idea, era una realidad. Entonces, ante una situación adversa, estás frente a una realidad que a otros le dará risa, pero a ti te preocupa. Había la manera de que les colgaban una campana y al caminar hacían ruido, y eso indicaba a los demás que venía un leproso y tenían que retirarse. Esto es común ahora, ¿no?, con ciertas enfermedades también que están etiquetando a muchas partes del mundo donde se padece una situación, no de lepra, sino de otro tipo de enfermedades. Así es ponerle etiquetas a las personas, es el amarillismo que estamos viendo desgraciadamente en esta época. Ahora, ¿no? Imagínate, él tuvo acceso a Jesús, aún bajo su situación. Ahora, tiene una enfermedad lenta y mortal. No hay mucho que hablar de la lepra, todos tenemos la idea de lo que es la lepra. Hoy en día han habido brotes de lepra, pero no es un caso mundialmente a exagerar porque hay un control, de alguna manera hay un control y hay una cura. Ahora, esta enfermedad le condenaba a la muerte. Imagínate, estas tres situaciones adversas que vivía el leproso son tremendas. Socialmente repudiado, una enfermedad lenta y mortal, y además condenado a la soledad, una muerte de soledad. Era una manera ante sus ojos de ver que no había salida. Sí. Era en el momento en que la oscuridad está más densa que nunca, ¿no? Entonces, si te imaginas, esta adversidad le hace tomar una decisión, y la decisión es, pues lo peor que me puede pasar es que me corran o que no me dejen llegar a él. Pero él vence este estilo formativo de los que con él conviven, y él alcanza a llegar hacia Jesús. Ahora, ¿cuál es la actitud del leproso? Se postró ante Jesús. Eso mismo lo dice la palabra de, he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor. Se ha postrado. Esto me habla de una humildad. Está enfermo de una situación caótica, como es la lepra. Para él, ser humilde, creo que es una lección que ha tenido que aprender, porque hasta para salir a comer, hasta para acercarse a ciertos lugares prohibidos, él está trabajando mucho en la humildad. Y aunque pareciera que es normal el ser humilde bajo esta circunstancia, hay que entender que muchas veces cuando tienes una enfermedad de este tipo o cualquier otro tipo de estos tiempos, sí, estás molesto. O sea, este acto de humildad... ¿Tú hablas de una molestia hacia la vida, hacia los demás? Hacia Dios. Hay gente que está molesta con Dios porque se enferma. Entonces, no quiero que minimicemos la palabra humildad, ¿sí? Porque este hombre se despojó, ya no tenía salida, ¿no? Entonces podría estar molesto. Ahora, ¿crees tú que aquí es fácil que haya en la mente de los que nos escuchan la confusión de humillación y humildad ante este acto del leproso? ¿O no hay humillación? Porque es diferente la humillación y la humildad. Bueno, yo lo podría definir de esta manera. El pueblo lo estaba humillando. El pueblo lo humilla, perfecto. Así es. Muy bien. Pero ¿sí? el que tú tengas la humildad son dos cosas totalmente diferentes. Tener un acto de humildad es menguar tú, es no importa las circunstancias. Es decir, en aquel entonces y ahora, ante una humillación y no albergar en mi corazón ese odio, ese rencor, me hace ser humilde. Claro. Y despojarte de ti en ese momento, ¿sí? Esta enfermedad es muy dolorosa. Esta enfermedad es el haberse dejado él. Sí. Dejó por un segundo su enfermedad al lado, ¿sí? Y se fue humilde. Entonces yo sí quiero enfatizar aquí que la palabra humildad es muy importante, el acto que hizo este hombre. Ahora fíjate, ante postrarse y ser humilde hay otro acto significativo que hay que subrayar. Dice la palabra de sujeción, Señor, si quieres puedes limpiarme. Es decir, si no quieres no te puedo obligar, sé cuál es mi condición, pero si tú quieres puedes limpiarme. Aquí es sujetarte a una autoridad tremenda frente al que tienes ante ti. Y aquí es donde yo me maravillo. O sea, sí te ves, Martín, claramente donde él se despojó de todo. O sea, no le exigió, o sea, es si quieres. Es decir, no llegó, te contagio si dices que no, o te agarro, o lo que hoy sucede, te voy a secuestrar o voy a presionarte de otra manera. Ese hombre llegó totalmente despojado de él mismo, de lo que podían pensar, de lo que le podían hacer al acercarse a Jesús. O sea, él llegó literalmente despojado de él mismo y todavía le dice, si quieres, Señor, puedes limpiarme. Y si no, me voy.
Ante la situación adversa que estamos planteando del leproso, descrita en el Evangelio de Mateo capítulo 8 en sus sucesivos versículos, hay una respuesta de Jesús. Hemos visto al hombre leproso, su postura, su palabra de sujeción, y hay una respuesta de Jesús descrita en el Evangelio de Mateo capítulo 8 versículo 3. Jesús extendió su mano y le tocó. Prohibido tocar a los leprosos. Ha extendido su mano, le toca diciendo, quiero. Se limpió y al instante su lepra desapareció. No olvidemos que el tema central de este mes de septiembre, que es el manual de crecimiento espiritual en tiempos de cambio, la lepra le vino a cambiar a este hombre la vida. Claro. Nadie se levanta pensando me puede dar lepra y me va a dar lepra. No, la lepra le cambió la vida. La vida de él. La vida de él y de los su suyos. casa, la de claro. su familia, la de su entorno. Claro, entonces estamos hablando de una situación adversa. Su actitud de acercamiento a Jesús hace romper muchas barreras religiosas de aquel entonces, barreras sociales, barreras culturales, que hoy cuestan mucho en día, romper con tradiciones y romper con costumbres. Vamos a hablar en su momento de este aspecto importante, sobre todo para nosotros los mexicanos, los cristianos mexicanos, o en sí el grueso de la población, por llamarnos los que vivimos y hemos nacido en este país. La respuesta de Jesús es tremenda. Le ha tocado, aparte de emitir sus palabras, le ha tocado. Y entonces yo creo que antes de escuchar la respuesta del leproso y al sentir la mano de Jesús, él sabe que el que le está tocando está seguro de lo que va a decir y lo que va a hacer. Porque lo correcto era, para empezar, que ni siquiera se hubiera acercado a Jesús. Claro. ¿Estás de acuerdo? Definitivamente. Digo, no se usaban los exagerados grupos de protección, pero sus discípulos estaban al pendiente, ¿no? Tanto de Jesús como de la gente que quería acercarse a él. Pero no solamente estamos hablando aquí de un caso de un hombre que sufre esta enfermedad como es la lepra. Vamos ahora al análisis de un aspecto de un hombre que no está enfermo. Es más, no pide nada para él. Vamos a ver el caso del centurión en el Evangelio de Mateo capítulo 8 versículos del 5 al 6. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole, volvemos a ver esta postura, rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. ¿Cuál es la situación del centurión? Diferente a la del leproso. Sí, totalmente Totalmente un caso. Totalmente Tú podrías decir, pues nada que ver. No, pero estamos analizando la actitud de nosotras las personas ante cualquier situación. Esta situación adversa del centurión, pues habla de que él, siendo autoridad, Jessica, tiene que reconocer en Jesús a una persona con más autoridad que él, de humildad, porque acuérdate que le ruega. Además, ¿cuál es la situación adversa de este hombre? Que el criado atormentado debe ser una persona querida o apreciada por él. Pero si te fijas que hay un ingrediente especial de nuevo aquí, es despojarse, se despojó de su vestidura, de la autoridad que él era, Sí. Romper todo la religión, los esquemas. Sí, porque tenía que haber personas que le están observando ese acto de rogarle a un extraño. Así es, entonces volvemos a lo mismo, es despojarte de quién eres tú, de tu postura. Es decir, un romano ante este personaje llamado Jesús y que empezaba a correr su fama por los lugares de aquel entorno, estábamos hablando de una fuerte crítica, ¿no? Le podía costar su puesto. Claro. Esta situación adversa habla también de una actitud. El centurión, Jessica, muestra respeto ante Jesús porque le ruega. Le da explicaciones, le dice, mira, tengo este criado que está postrado y además gravemente atormentado, es paralítico. Dar explicaciones para él no era una costumbre, mucho menos hacerlo con un extraño. Posiblemente le daba explicaciones a sus superiores, pero no creo que ni tampoco le haya dado explicaciones a sus subalternos. Estamos hablando de un rango importante, ¿no?, en el Imperio Romano. Y esta explicación que da el centurión a Jesús, es decir, a un extraño, es: mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Hay cierta similitud con el leproso, pero una gran diferencia, que es donde yo quiero, Jessica, que encaucemos nuestro sentimiento tranquilo como personas y después la evolución espiritual que esto tiene que ir provocando, ¿no? ¿A qué me refiero yo? La razón que tiene el leproso es válida. Yo soy el enfermo, pero aquí estamos viendo a un hombre
que no tiene nada en su persona, ni en su casa, ni con su familia, y está pidiendo por un criado. Eso te habla de un amo que con un peso de ayuda hacia los suyos. Así, y que tenía un cariño especial por este hombre, porque todo lo que hizo para poder llegar a Jesús, y te repito, el haberse despojado de sus vestiduras ante toda la multitud, porque sabemos que Jesús siempre tenía seguidores. Entonces estamos hablando de actos de humildad y de despojarse de sí mismo. Claro, ahora, la respuesta de Jesús viene igual que ha venido con el leproso, Mateos capítulo 8, versículo 7, y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Y Jesús abre un diálogo que le sigue el centurión. Este diálogo entre Jesús y el centurión está descrito en Mateo capítulo 8, versículo 8, cuando el centurión le dice, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Y él da el razonamiento personal, humano que tiene al respecto, y este razonamiento humano le lleva a un resultado espiritual tremendo ante Jesús. Gracias a la fe de este personaje, vemos en Mateo capítulo 8, versículo 9, lo siguiente. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y yo digo a este, ve y va. Y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz y lo hace. Y esta respuesta maravilla a Jesús. Maravillar a Jesús con una respuesta desde un pensamiento o razonamiento humano, estás hablando que tiene que ser desde tu corazón. Pero si te fijas que tiene un orden, este hombre, al momento que está en su mente para expresar algo a Jesús, él usa su razonamiento, pero habla de un hombre con orden, Claro. un hombre con disciplina. Con respeto. Sí, o sea, él solamente salió de lo que estaba hecho. Con prioridades. Así es, o sea, en ese momento él no sacó nada de la manga, él no inventó la mejor oración, él sencillamente sacó de lo que estaba hecho, lo Claro. razonó y el resultado que le dio. Y nuestra boca habla de lo que nuestro corazón está lleno. Así es, decir, entonces, el ser un centurión y estar sujeto al gobierno romano no le impidía ser un buen hombre. correcto, y aquí lo habla en el momento que él empieza a dar esta explicación, tan lógica para él y que cobró espiritualmente algo impresionante. Ahora, fíjate, este razonamiento maravilla a Jesús y es Mateo capítulo 8, versículo 10, donde escuchamos lo siguiente. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, le ha tomado como ejemplo, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Este hombre ni siquiera imaginaba que este razonamiento iba a tener una trascendencia espiritual que tenía un nombre y el nombre se llama fe. Tiene una designación este razonamiento humano, por eso tiene mucho que ver la limpieza de corazón, la plenitud cognitiva o mental que tiene uno, la estabilidad emocional, es decir, que tanto la mente, el cuerpo y el alma estén en un mismo sentido alineados y entonces la añadidura viene espiritualmente. La postura de Jesús ha sido la siguiente, Mateo 8, versículo 13. Entonces Jesús dijo al centurión, primero le ha puesto como ejemplo y luego le dice al centurión, ve y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. No solamente el impacto que ha maravillado a Jesús, sino el resultado. Jesús espiritualmente le dice, hombre, lo que tú has hecho se llama un acto de fe. Y se lo recalca claramente y le da la respuesta que está siendo sanado en ese momento. Dice, y su criado fue sanado en aquella misma hora. Él no tuvo más que hacer ese coloquio de mucho razonamiento y mucho peso, donde ya anteriormente le había mostrado a Jesús el respeto y sobre todo la consideración hacia la autoridad que tenía Jesús. No olvidemos, Jessica, que la fama de Jesús empezaba a correr, desde los paralíticos que caminaban, los ciegos que veían, los sordos que escuchaban, los endemoniados que quedaban libres en el nombre poderoso, todo lo que se venía corriendo, resurrecciones, muertos que se han levantado, el enfrentamiento que tenía con los fariseos, con los saduceos, el orden que tenía la multiplicación de los panes y los peces ante multitudes. Estamos hablando que la fama de Jesús
se estaba corriendo al grado de que llegó a la cárcel donde estaba Juan el Bautista, y Juan el Bautista manda a sus discípulos preguntar quién es, ¿verdad? ¿Quién es? Y Jesús no le da una respuesta. Jesús le dice, díganle lo que ven. Los ciegos ven, los sordos escuchan, los cojos caminan. En este ambiente hoy en día, ¿crees tú que es difícil que una persona ante una situación adversa recurra a Jesús? ¿O tú conoces más casos de personas que prefieren morir de cáncer o estar en la depresión que atreverse ante su situación adversa a tomar una actitud correcta ante Dios? Yo creo que existe una situación que yo he visto comúnmente. Dios me ha bendecido estar en los hospitales. Y llega un momento, Martín, que el cuerpo ya no responde. Ellos... ¿Pero porque la persona está en coma o aún consciente? No, aún así ya cuando están en fase terminal y todo. Entonces, como que hay algo en ellos que quisieran creer, ¿no? Y muchas veces cuando terminas de orar algo, dices, ay, pues ojalá y sea cierto, señora. Ojalá y funcione, ¿no? Entonces... ¿Pero quién te invita a orar por ellos? Ellos no. Entonces, esa actitud me demuestra que ellos no te invitaron a orar, te llevó la familia. Normalmente es un familiar, correcto. Normalmente es un familiar. Pero yo retomando el hecho de Centuriones, que cuando tú ya estás formado de una manera como él, la manera que él tomó el caso fue lo que maravilló a Jesús. Y yo quiero retomar eso porque no cualquiera maravilla a Jesús. Claro, claro, ¿sí? claro. Entonces, el haber él caminado en orden, o sea, él no llegó y dijo Jesús, no, porque si tú quieres, tú puedes. O sea, él Sí, llegó, no le impuso, claro, no él lo llegó obligó. en su mente y diciendo, es que las cosas son estructuradas así, ese es el orden que tienen y por eso funcionan de esta manera, ¿no? Entonces, al momento que él presenta eso a Jesús, creo yo firmemente que tiene que ver que va a ir saliendo tu esencia en circunstancias adversas. O sea, qué tan importante no es comer correctamente, hablando de lo espiritual, para que en un caso que llegues extremo, un diagnóstico, lo que sea, Martín, tú tengas esa actitud correcta, como ese centurión, que puedas tú maravillar a Jesús. Ahora, también has tenido casos donde la persona está renuente y al escuchar y al sentir la presencia de Dios o de su Espíritu Santo cambia y toma otra actitud. ¿Sí te ha tocado casos de enfermos terminales como los que tú me hablas? Aclaramos esto, amado, porque la hermana Jessica es más dada a andar en los hospitales y en áreas donde urge la presencia de Dios. Un servidor no se mueve tanto en este campo ministerial, pero claro que lo hacemos con todo corazón. Pero definitivamente el Señor va equipando a la persona, ¿no? A ti te ha equipado Dios y su Espíritu Santo de una fortaleza ministerial tremenda para poder estar en casos extenuantes de personas que de hecho han muerto en tu presencia. Pero has tenido también esa experiencia como este centurión de que se maraville a Dios a través de la reacción de las personas. Fíjate que a veces es complejo, ¿verdad? Pero me acuerdo así rapidito de una vez que me hablaron y me dijeron, Jessica, ¿dónde anda? El lugar que ando cerca, le van a cortar a mi tía en 2 horas una pierna. Entonces la señora ya estaba fastidiada, no sé cuántas horas tenía. De alguna gangrena. Correcto. Entonces, al ver la circunstancia de que la señora también ya estaba enfadada y ya no creía nada, entonces ya llegué con más autoridad. Sí. Entonces tiene mucho que ver cómo tú te presentes a la persona, porque tú no vas a ir a decirle, para empezar yo hablo de un Jesús que está resucitado, que hace milagros aquí y ahora, en este año, en esta ciudad, ¿no? Entonces ya llegué con una actitud de, señora, yo nomás vine, tengo 5 minutos, yo nomás vine a saber si usted quiere que su pierna esté sanada y libera su pierna. Entonces, al verme ella con esa actitud, y entonces nada más dijo la señora, pues sí. Sí. O sea, sí, pero es que así llegué. Dije, mire, nada más tengo 5 minutos. Nada más quiero saber si usted quiere ser sanada. Y al verme con esa actitud y tan firme, la señora dijo que sí. Y para la honra del Señor, pues claro que la señora no le imputaron la pierna, ¿no? Que fue un caso como muy, muy sonado, porque ¿cómo puede ser posible que una pierna que ya está cargada? Estaba a punto ya de perder. Exactamente. Pero sí tiene que ver mucho el cómo tú tomes la actitud y que según la situación tomes control, porque tienes que arrebatar el milagro, ¿no? Porque muchas veces puede que la gente ya no quiera saber nada. Para no confundirnos, tenemos poco tiempo, amado hermano, pero queremos quedar en claro que la situación adversa por la que uno esté atravesando, llámese como se llame, depende mucho de nuestra actitud. Hemos analizado al leproso y al centurión. Brevemente, tú me estás dando a entender que hay personas que prefieren morir o la enfermedad que cambiar de actitud. Sí. ¿Aún ante la oración? Sí. Sí, Martín. Y tristemente te puedo decir que casi siempre es el caso. Perfecto. En este minuto, Jessica,
¿Qué puedes tú decirle al pueblo de Dios respecto a la actitud correcta que debemos tomar ante una situación adversa en nuestra vida? Creo que el Señor hoy nos ha hablado fuertemente y nos ha hablado de una manera muy hermosa. Y yo te invito a que maravillemos al Señor. Tu circunstancia puede ser muy difícil. Tu circunstancia puede ser, según tú, el término de la vida, el término de una relación, el término de cualquier cosa. Lo único que yo te puedo decir es que no es más grande que un Jesús que está resucitado. Lo peor que puede suceder es que te vaya bien, porque al que le cree, todo es posible. Créele a Él y un milagro sucederá el día de hoy. Bendiciones. Amén. Es cierto, amado hermano, que es asfixiante a veces lo que vive uno. Desde la perspectiva personal tiene que ser importante. Lo está padeciendo uno, lo está confrontando. Uno como padre es el responsable ante los miembros de la familia. Uno como hijo es responsable ante los padres de evitarles conflictos o problemas. Pero nuestra actitud tiene que trascender. Tiene que ser una actitud no de derrota, sino una actitud de posible cambio. Porque si en verdad hemos visto en el leproso y en el centurión que esta actitud les ha llevado uno a maravillar y otro a decir si tú quieres, sin obligar. Entonces creo yo que las situaciones adversas en ocasiones no son tan críticas como uno las está planteando. Porque si en verdad hay quien está cerca de usted, cerca de mí, hablándonos de este poderoso Jesús, de esta palabra llena, de esta fuente viva que es Jesús y todo lo que Él ha dicho y ha prometido y ha cumplido además. Sujetarse a la autoridad de Jesús, sujetarse a su nombre y obedecerle es exactamente el camino correcto para las bendiciones que Él tiene prometido hacia nuestra vida, bendiciones que se cumplen, bendiciones que son derramadas. Hoy hemos analizado en este primer encuentro en la diferente modalidad de presentarles a ustedes su programa Un Minuto Basta, un segmento durante el mes de septiembre que estaremos tratando con ustedes sobre un manual de crecimiento espiritual en tiempos de cambio. La enfermedad es un cambio, la salud es un cambio, la inestabilidad es un cambio, la depresión es un cambio, la postura firme es un cambio. Todo lo que acontece a nuestro alrededor es un cambio. Este cambio depende en lo humano y personal de nosotros. En lo espiritual, no se aventure solo. No busque una secta, no busque un amuleto, no busque un remedio, busque a Jesús. Nos vemos en el siguiente programa analizando la postura de toda una ciudad ante una situación adversa. Le amamos. Este es su programa, Un Minuto Basta. Bendiciones.